En la mayoría de juegos que conocemos, hay elementos en pantalla que aparecen una y otra vez. Las balas en un bullet hell como Enter the Gungeon, los obstáculos que aparecen repetidas veces en Flappy Bird, los enemigos, los disparos y efectos de partículas en Cuphead, son todos buenos ejemplos de lugares donde aplicar Object Pooling. Hoy vamos a ver qué es y por qué deberíamos usar este patrón de diseño, y vamos a hacer un ejemplo de una implementación simple para un caso de uso típico. Una de las formas típicas que tenemos para hacer aparecer y desaparecer objetos en escena es instanciándolos y destruyéndolos con las funciones que nos provee Unity, Instantiate y Destroy. Como el uso reiterado de estas funciones puede traer problemas de performance que enseguida les voy a comentar, en lugar de utilizar Instantiate y Destroy todo el tiempo, es conveniente utilizar Object Pooling. El Object Pooling consiste en crear al principio del juego varios objetos que van a estar inactivos o desactivados, el Object Pool. En el momento que queremos hacer aparecer uno de estos objetos en escena, en lugar de crearlo desde cero con el procesamiento que esto conlleva, lo que hacemos es tomar uno de los objetos, activarlo, posicionarlo en el lugar indicado y utilizarlo el tiempo que haga falta. Cuando este objeto ya no se necesite más, lo que hay que hacer es desactivarlo, quedando disponible otra vez para utilizarlo nuevamente más tarde. Este patrón lo usamos principalmente en situaciones donde tenemos que hacer aparecer, desaparecer y reaparecer muchos objetos del mismo tipo en la escena en tiempo de ejecución. Podrían ser proyectiles que se disparan, enemigos, objetos coleccionables, obstáculos, efectos de partículas, elementos que conforman el escenario, en fin, todo lo que pueda aparecer una y otra vez en escena y pueda ser reutilizado. Sea el objeto que sea, cuando nos veamos instanciando y destruyendo muchas veces objetos del mismo tipo, deberíamos considerar hacer un Object Pooling. Entonces, ya entendiendo que este patrón de diseño se basa en instanciar unos cuantos objetos y luego reutilizarlos o reciclarlos, otra pregunta que seguramente se deben estar haciendo es ¿por qué tomarnos esta molestia de hacer un Object Pooling? Bueno, cuando nosotros instanciamos y destruimos objetos indefinidamente, lo que sucede es que se empieza a asignar memoria. Y para liberar memoria que ya no está en uso, existe un proceso llamado Garbage Collection. En este proceso pueden aparecer picos de CPU, o sea, incrementos repentinos de procesamiento, de utilización de CPU, y puede traer aparejado, entre muchos otros problemas, una baja de FPS o hasta un congelamiento del juego por unos instantes. Mientras más instanciemos y destruyamos objetos, más frecuentemente va a ocurrir este proceso de Garbage Collection. Y este problema es aún más notable si desarrollamos para móvil, donde los recursos son bastante más limitados. Entonces, el Object Pooling viene a resolver este problema porque se basa en reutilizar objetos en lugar de instanciar y destruir todo el tiempo. Lo que además logra que hagamos aparecer los objetos de una forma mucho más rápida, porque activar y desactivar objetos que ya están creados es mucho más rápido que instanciar y destruir. Antes de seguir con nuestro ejemplo, quiero comentarles que existen muchísimas formas más o menos complicadas y modulares de hacer un Object Pooling. La implementación que vamos a hacer hoy es muy simple, está basada en listas y está pensada para quien nunca en su vida ha usado este patrón. Funciona perfectamente bien y lo van a poder aplicar en la mayoría de casos que necesiten hacer un Object Pooling. Dicho esto, les voy a mostrar el proyecto inicial que pueden descargarlo desde la descripción, donde la idea es hacer un Object Pooling con los lásers que dispara esta nave. Acá simplemente los lásers se van instanciando cuando hago clic y se van destruyendo al colisionar con la pared superior. En la jerarquía se puede ver cómo se van instanciando y destruyendo. Veamos rápidamente cómo está hecho este proyecto tan simple. Primero que nada tenemos a nuestro jugador, nuestra nave, que tiene un Rigid Body kinemático, un collider y un pequeño script. En el script tenemos una referencia al prefab del láser que se instancia al hacer clic. Esta instanciación del láser se crea en la posición de la nave, pero tiene un pequeño offset para que no salga desde el centro de la misma, sino un poco más arriba. El resto del script es simplemente para lograr un movimiento de la nave. El prefab del láser es este que tenemos por acá. Tiene un Rigid Body Dynamic con la gravedad seteada a 0, un collider y otro pequeño script que lo controla. En este script, simplemente, a partir de la referencia al Rigid Body, que está seteada desde el inspector, se le da una velocidad vertical al láser y una vez que colisione con algo, en este caso va a ser con la pared superior, se lo destruye. Entonces, este proyecto inicial se ve que no está optimizado. Estamos instanciando y destruyendo todo el tiempo estos disparos, estos lásers, así que ahora nos toca adaptarlo para que trabaje con un Object Pooling. Voy a empezar creando un objeto vacío que le voy a llamar Laser Pool, que le voy a resetear la posición y le voy a agregar un script
con el mismo nombre. Lo llevo a la carpeta scripts y lo voy a abrir. Para este script puedo borrar el namespace System Collections, pero tengo que dejar System Collections Generic, porque vamos a estar trabajando con listas. Update también la voy a borrar porque no la voy a usar. Lo primero que voy a necesitar es una referencia al objeto que vamos a estar utilizando, o sea el prefab del láser. Como le agregué el atributo SerializeField, puedo arrastrar este prefab al inspector, quedando creada la referencia. Lo próximo va a ser crear una lista donde vamos a ir guardando la cantidad de instancias necesarias del prefab de láser. Elegí una lista porque pueden cambiar su tamaño dinámicamente en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si en un momento tiene 5 elementos, pero luego necesito que tenga 6, se le puede agregar un elemento más, cosa que no se puede hacer con los arrays, que mantienen su tamaño fijo todo el tiempo. Para definir el tamaño que va a tener nuestra lista, al menos inicialmente, voy a crear un entero llamado Pool Size. Digamos que creo que me va a alcanzar con 10 prefabs del láser, entonces lo inicializo en 10. Aunque si después quiero cambiar este número, puedo hacerlo seteable desde el inspector con SerializeField. Para poder acceder a nuestro Object Pool desde otros scripts, sin necesidad de crear referencias a él, voy a usar el patrón Singleton. Este patrón ya lo he usado en otros videos, si no lo conocen no se preocupen. Básicamente hace que tengamos una única instancia de Laser Pool y nos permite acceder muy fácilmente a sus métodos y campos desde otros scripts. Ya van a ver que es muy fácil de usar. Ahora lo que voy a hacer es instanciar cada uno de los 10 prefabs de láser y guardarlos en la lista al iniciar el juego. Para esto me va a venir muy bien un loop for, que va a empezar con el índice 0 y va a ir instanciando prefabs mientras el índice se mantenga por debajo de pool size, o sea, debajo de 10. Entonces, en cada iteración voy a crear una instancia del prefab de láser y para poder agregarla luego a la lista, la voy a guardar en una variable. Como les mencioné al principio del video, todas estas instancias van a estar inicialmente inactivas, así que las desactivo utilizando la función setActive, pasando false como parámetro. Finalmente a esta instancia inactiva la voy a agregar a la lista. Y así, en cada elemento de la lista va a haber inicialmente un prefab de láser inactivo. Luego, durante la ejecución del juego, vamos a ir solicitando prefabs del láser y activándolos en el momento que se necesiten. Veamos lo que hicimos hasta ahora. Al iniciar el juego, se crean los 10 prefabs de láser, llenándose la lista, y si ven en la jerarquía, todos están inactivos. Para tener la jerarquía un poco más ordenada, puedo convertir a todas las instancias del láser en hijos del objeto LaserPool. Esto es muy fácil de hacer, podemos setear cuál es el objeto padre de estos lásers con laser.transform.parent. Si posicionan el cursor sobre parent, van a ver que le podemos asignar un objeto de tipo transform. Entonces tenemos que asignar el transform del objeto que queremos que sea el padre. Y como quiero que el padre sea este mismo objeto LaserPool sobre el que estamos trabajando, le asigno su transform. Y si ahora veo en la jerarquía, todas las instancias de láser quedan como hijos del objeto LaserPool. Muy bien, para tener el código un poco más ordenado, voy a crear una función que le voy a llamar addLasersToPool para agregar las instancias de lásers que hagan falta a la lista. Va a tener un parámetro entero amount que va a indicar las instancias que se van a agregar a la lista. Entonces voy a cortar este código y pegarlo aquí dentro y el loop se va a recorrer creando instancias según el parámetro amount. Entonces, desde start, simplemente voy a llamar a esta función pasándole poolSize como parámetro. Lo próximo que tengo que hacer es crear una función para poder empezar a usar las instancias del Object Pool, las instancias de mi lista. En mi caso las voy a ir solicitando desde el script de mi jugador, o sea que cada vez que haga clic voy a solicitar una instancia de un láser. Voy entonces a crear mi función, va a ser public, porque luego la voy a llamar desde mi script player, va a devolver una instancia de mi láser, o sea un GameObject, y la voy a llamar requestLaser. Lo que voy a hacer dentro de esta función es encontrar el primer objeto inactivo de la lista y una vez que lo encuentre lo voy a activar y lo voy a devolver a quien lo haya solicitado. Para buscar el primer objeto inactivo de la lista voy a hacer un loop, voy a ir iterando mientras el índice se mantenga por debajo del tamaño de la lista y así poder iterar por cada uno de sus elementos. Y ahora con un condicional voy a chequear si el elemento de la lista en cuestión está activo con ActiveSelf. Como yo quiero en realidad detectar que no esté activo, tengo que agregar una exclamación para negar esta condición.
Entonces, si mi elemento está inactivo, lo voy a activar con setActive pasando true como parámetro. Y por último, lo voy a devolver a quien lo haya solicitado. Entonces, cuando encuentre el primer objeto inactivo, lo voy a activar, lo voy a devolver y se va a terminar la ejecución de la función. Si llegara a pasar que en toda la lista no se encontró ningún elemento inactivo, por ejemplo, si están siendo utilizadas todas las instancias de láser y no hay ninguna disponible, por el momento voy a devolver null. Muy bien, ya creada esta función, me voy a ir al script de mi jugador, donde ya no vamos a estar instanciando nuevos prefab de láser, sino que ahora vamos a solicitar una instancia de láser de la lista. Para eso voy a utilizar la instancia de LaserPool que definimos al crear el singleton, con el cual puedo acceder a la función requestLaser que recién creamos. Como ya sabemos, esta función nos va a devolver una instancia del prefab del láser, así que lo voy a guardar en una variable de tipo GameObject. Entonces, en esta variable laser, ya vamos a tener una instancia del láser que además ya va a estar activada, por lo que lo único que nos queda por hacer es posicionarla en el lugar correcto. Entonces voy a acceder a su posición y el lugar donde va a aparecer es simplemente el que ya habíamos definido en el segundo parámetro de instantiate. O sea, que va a aparecer en la posición de la nave con el pequeño offset vertical. Perfecto. Como ahora ya no estamos usando instantiate, en este script ya no vamos a estar necesitando del prefab del láser porque ahora todas las instancias se manejan desde el script LaserPool. Lo único que nos falta para que este Object Pooling funcione correctamente es ir al script del láser, donde en lugar de destruirlo cuando colisione, lo voy a desactivar. Y de esta forma, cuando se desactive, va a estar disponible otra vez para volver a ser utilizado. Otra cosa que voy a tener que hacer es setear la velocidad del láser en el momento que se activa. Para esto tenemos la función onEnable que se va a ejecutar cuando se active la instancia del láser. En el momento que se active, le voy a setear la velocidad vertical, simplemente voy a cortar la línea que tengo en Start y la pego en onEnable. Y como Start me quedó vacía, ya no la voy a necesitar. Perfecto, veamos este Object Pooling en acción. Inicialmente tengo todas las instancias de la lista desactivadas. Si empiezo a disparar, se van activando. Vean que la instancia que se va activando es aquella que sea la primera de la lista en estar desactivada. En el momento en que colisionan con la pared superior no se destruyen, sino que se desactivan y vuelven a estar disponibles otra vez para ser utilizadas nuevamente. Y de esta forma las instancias se van reutilizando una y otra vez. Muy bien, hasta acá este Object Pooling les va a funcionar muy bien. Ahora voy a hacer algo que es opcional, pero aún así recomiendo que lo hagan. Supongamos que en lugar de trabajar con 10 instancias, he decidido al principio que solo voy a necesitar 5 de ellas. Si paso a Play Mode, nuestro Object Pooling va funcionando perfectamente con 5 instancias, pero si ya tengo 5 instancias activas y necesito una sexta, nos sale un error, un Null Reference Exception. Y esto pasa porque si vemos en nuestra función requestLaser, si en el bucle for no encontramos ninguna instancia que esté desactivada, vamos a salir del bucle y se va a devolver null. Lo que podemos hacer acá es que cuando nos quedamos cortos de instancias, por ejemplo, si tengo las 5 instancias activas y necesito una sexta, voy a crear y agregar una nueva instancia a la lista llamando a addLasersToPool, pasando un 1 como parámetro. Esto nos va a agregar una instancia inactiva como último elemento de la lista. Y al igual que a las demás instancias, a esta última instancia de la lista la voy a tener que activar y devolver. Para eso voy a acceder al último elemento de mi lista, indicando como índice su tamaño -1. Recuerden que los índices de las listas comienzan a contar desde 0, por eso es que para acceder al último elemento hay que restarle 1 a su tamaño. Y ahora a este último elemento de la lista lo voy a activar. Una vez activado, lo voy a retornar. Y de esta forma ya no vamos a estar devolviendo null y la lista va a ir cambiando su tamaño dinámicamente de a 1 en caso que lo necesite. Veamos, se van activando mis instancias y en caso de necesitar una sexta o séptima, se van agregando al final de la lista. Y con esto ya tenemos un Object Pooling totalmente funcional. Antes de terminar, quería comentarles que no siempre es necesario hacer un Object Pooling, no hay que sobreoptimizar cuando no es necesario. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un nivel de una duración corta y van apareciendo instancias de un objeto. Quizás solo se necesitan muy pocas instancias de él en el transcurso del nivel, y quizás también este objeto no es muy pesado para instanciar, entonces en estos casos no haría falta hacer la optimización, no haría falta el Object Pooling. También quería comentarles, como les dije al principio,
que existen muchas implementaciones de este patrón, hay algunas más avanzadas, más modulares o más genéricas, según las necesidades de cada proyecto. De todas formas, como lo hicimos en este video, es una excelente forma de empezar a poner en práctica este patrón y les va a servir en la mayoría de casos. También, si les interesa, hace poco subí un par de videos para crear un Flappy Bird, donde hice una implementación aún más simple de Object Pooling para los obstáculos que va cruzando el pájaro. Lo dejo por aquí para quien quiera verlo. Esto va a ser todo. Si para más adelante les interesan implementaciones más avanzadas de este patrón, pueden dejármelo en los comentarios. Y ya saben, si les gusta este contenido, suscríbanse, dejen un like y activen las notificaciones. Nos vemos en el próximo.